Bienvenidos a una edición más de Camino a los Pinos. Como cada semana, analizamos los temas de fondo que representan la parte más importante de la agenda que se enfrentan hombres y mujeres que están en la contienda electoral de nuestro tiempo. En esta ocasión vamos a analizar el entorno externo a México, viendo a México fuera de México, pero de manera importante viendo las grandes transformaciones del entorno internacional que suceden y que han dejado huella para presentarle a México una nueva etapa de esta política exterior que necesariamente tendrá que diseñar y desarrollar la próxima administración. Para ese tema tenemos uno de los especialistas, hombres de gran lucidez intelectual, de gran prestigio profesional, un diplomático que le ha dado grandes ventajas y motivos de reconocimiento a la política exterior de México en el desempeño de su función diplomática en los momentos en que la historia abre capítulos importantes, en Rusia, en Alemania, en Estados Unidos, en la creación de la Comunidad Europea. Tenemos hoy con nosotros al embajador Juan José Bremer. Bienvenido, Juan José. Mucho gusto, Lorenzo. Mucho gusto estar acá, Julián, con ustedes. Mucho gusto. Y esta noche, también en el sentido de que estamos entrando en una etapa donde ya las campañas políticas están en total competencia, en donde las vedas y las limitaciones establecidas por las leyes electorales, pues ahora abren el juego a la competencia permanente. Efecto TV y el equipo de Camino a los Pinos han considerado la importancia de tener con nosotros de colaborador permanente del programa al director de noticias, Julián Andrade, que nos traerá el día a día de las campañas, pero no visto solamente como un hecho noticioso, sino como los temas de fondo que van conformando la evolución y se van acercando a este Camino a los Pinos. Así que a partir de hoy pues tendremos a Julián con nosotros. Bienvenido, Julián, a Camino a los Pinos. Muchas gracias, Lorenzo, y qué mejor bienvenida que con el embajador Bremer. Pues vamos a escuchar, si les parece, una breve semblanza profesional de las contribuciones de Juan José Bremer, no solo como diplomático, sino también como funcionario público y como un hombre que ha hecho y que ha disfrutado de la cultura. Vamos a ver esta semblanza. Hoy recibimos en Camino a los Pinos al diplomático, político y escritor mexicano Juan José Bremer. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Bremer fue secretario particular del presidente Luis Echeverría y subsecretario de la Presidencia. Como diputado federal, Juan José Bremer presidió también la Comisión de Relaciones Exteriores. Bremer ha tenido un desempeño importante en el ámbito de la política cultural. Fue director del Instituto Nacional de Bellas Artes, subsecretario de Cultura de la Secretaría de Educación Pública y presidente del Festival Internacional Cervantino. Juan José Bremer ha sido embajador de México en Suecia, la Unión Soviética, Alemania, España, Estados Unidos y el Reino Unido. Hombre de amplia cultura, conocimiento y rigor intelectual, Juan José Bremer es considerado además como un excelente conversador y un certero analista en temas internacionales. Según el escritor Carlos Fuentes, un expresidente de México le confesó alguna vez que los únicos informes de la Cancillería que no dejaba nunca de leer eran los del embajador Bremer. Nuestro invitado de hoy ha sido testigo de algunos de los cambios y retos más importantes que ha enfrentado el mundo occidental. Presenció el colapso de la Unión Soviética entre 1988 y 1990, la reunificación alemana como embajador ante esa nación entre 1990 y 1998, así como la convulsión que generó el ataque a las Torres Gemelas siendo embajador de México ante los Estados Unidos entre 2001 y 2004. Dentro de las obras más importantes publicadas por Bremer destacan Tiempos de Guerra y Paz y El fin de la Guerra Fría y El salvaje mundo nuevo. Le damos la bienvenida en Camino a los Pinos a Juan José Bremer. Pues vean ustedes la trayectoria profesional de un hombre que tiene experiencia y tiene una visión de Estado que realmente, Juan José, es una de las grandes cualidades que tú has tenido y quizá los astros, como tú dices, se han alineado para que tú hayas tenido desde muy joven la gran visión de Estado de ser secretario particular del presidente Echeverría, ¿no? Y a partir de ahí construir una experiencia profesional como la que nos has presentado en esta semblanza. Mira, Lorenzo, fue evidentemente para mí mi primera responsabilidad, una responsabilidad pública de muy alto nivel. Yo tendría 27 años de edad cuando llegué a ese puesto y claro, fui muy consciente que era un trabajo muy intenso, era el México de los años 70, muy distinto al México actual, pero lo que me ofreció ya con la perspectiva de los años, estamos hablando ya hace
de 1970 hace 42 años. Lo que me ofreció esa experiencia fue una perspectiva única del país. Desde la presidencia de la República tiene uno el paisaje total del país, una visión de los grupos sociales, los factores de presión, el papel de los sectores organizados de nuestro país, la relación internacional. Entonces, para mí fue un aprendizaje. Yo siempre comparto con mis amigos que el haber sido alumno de la Universidad Nacional Autónoma de México me dio, además de la enseñanza de la profesión y de la carrera del derecho, que me fue siempre muy útil, fue un curso de mexicología. Estar en la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, muy asociada también, por cierto, a ti, de manera familiar, creo que para mí fue una experiencia única. Juan José, permíteme un segundo. Y nada más te termino, en la presidencia yo volví a tener un segundo curso de mexicología, que me fue muy útil A eso voy. La vida de la universidad hace que el mexicano tenga un contacto de primera instancia, en primera persona, con las realidades nacionales. Y la ciudad universitaria no es más que el mejor laboratorio de la construcción de la nueva generación del país y de la nueva visión del conjunto de la nación. Pero tú estuviste en Los Pinos, tú estuviste con el presidente Echeverría en un momento muy importante en donde el presidente Echeverría decide encabezar un grupo de países que entonces se llamaban el Tercer Mundo, para tratar de equilibrar las asimetrías en el nuevo modelo internacional que prevalecía en la Guerra Fría. Y desde entonces tienes esa visión hacia lo internacional. Desde luego, lo señalas muy claramente. Yo desde ese periodo me interesé fundamentalmente en dos dimensiones: la vida cultural de México y la vida internacional. Y en los años 70 el mundo internacional era muy distinto. Estábamos en medio del mundo bipolar, en medio de la Guerra Fría. Y ese proceso, quisiera yo que nos llevaras al momento en donde de repente pasa este periodo de experiencia del presidente Echeverría, que como todos los presidentes de México es un hombre controvertido. Como todos los presidentes de México, tiene destellos y opacidades que son parte del proceso de decisión. Porque bien se dice, no podemos tomar decisiones con toda la información que la historia nos da después. Se toman las decisiones con la información del momento, ¿no? Así es. Y así se gobierna, ¿no? Porque es gobernar con decisiones en el instante, ¿no? Así es. ¿Sí? Yo he tenido a lo largo de los años que he tenido el privilegio de estar en el servicio público, de trabajar en gobiernos muy distintos. Cada uno enfrentó problemas, cada uno tuvo a su favor decisiones acertadas y desacertadas, y solamente la perspectiva de la historia, que es lo que acomoda finalmente las cosas, es lo que da ya un juicio valedero, en mi opinión. Pero como dice Lorenzo, por desgracia, posterior, ¿no? Claro. Si se hubiera tenido toda esa gran experiencia. Es un privilegio poder contar con la perspectiva del futuro cuando está uno en el presente. De eso quisieran, ese gesto de la fortuna lo quisieran todos los jefes de Estado. Y finalmente su relación con el futuro va a determinar también la forma en que pudieron anticiparse a él, la forma en que lo entendieron, va a ser determinante. Juan José, tú tienes una visión profesional de tu trabajo diplomático en 6 países que son importantes en el concierto internacional y que desafortunadamente México en los últimos 20 años ha desatendido. Yo, en mi opinión, siento que México ha sobreconcentrado su actividad, no solo la económica, que es de por sí excesiva, claro, que el 80% de nuestro comercio internacional vaya a un solo país, en este caso Estados claro. Unidos, sino también en los equilibrios diplomáticos de nuestro país se ha descuidado, desatendido o no fomentado la relación con Europa, con Asia, el continente olvidado de África, ni quien lo mencione. Tú llegas a Suecia y empiezas a ver México fuera de México, pero de manera importante México fuera de los Estados Unidos. Y esa debe ser una óptica fundamental que te debe de abrir precisamente este tema a los libros que comentaremos al concluir el programa, ¿no? Sí, yo creo que tuve en ese sentido el privilegio de ver a nuestro país desde perspectivas muy distintas. Eso la tiene un diplomático. Desde Suecia, como lo acabas de mencionar,
un país con el que tenemos una relación buena, pero una relación distante, evidentemente. Después, desde la Unión Soviética, cuando estábamos todavía en el mundo bipolar, pues desde Estados Unidos desde España y del Reino Unido y Alemania. Desde todas estas perspectivas he podido yo ver el paisaje con la visión de Europa, la visión de los Estados Unidos. Y yo creo que tú tienes razón en el sentido de que por el flujo comercial, por el nivel de las inversiones, por el hecho que tenemos 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, por el hecho de que se calcula, según últimas estimaciones, 12 millones de mexicanos de primera generación viviendo fuera de México y más del 90% en los Estados Unidos, por el hecho, tú lo señalaste, tenemos con Estados Unidos actualmente el 64% de nuestras relaciones comerciales y el 80% de nuestros productos de exportación. Permíteme un segundo, José, si nos das oportunidad. Vamos a un corte. Estamos en Camino a los Pinos, platicando con el embajador Juan José Bremer, precisamente de esta experiencia personal que ha tenido y ha construido para México desde su actividad diplomática. Regresamos.